Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 11 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigman Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares de hoy, viernes 11 de octubre, en menos de un minuto. Primero, la protesta de los transportistas a la que se sumaron otros gremios paralizó partes de Lima, pero el Congreso decidió ayer rechazar la posibilidad de derogar la ley de organizaciones criminales, que era parte de la agenda. Segundo, se ha planteado una moción de interpelación contra el ministro de Defensa Walter Astudillo por la compra de aviones de guerra y un nuevo avión presidencial. Tercero, el BCR decidió no bajar su tasa de interés de referencia este mes frente a la posibilidad de que haya algo de inflación importada. Cuarto, la surcoreana Han Kang, conocida por su novela La Vegetariana, ganó el Premio Nobel de Literatura 2024. Y quinto, la selección peruana de fútbol se juega la vida hoy ante Uruguay en el Nacional. Muy bien, vamos con el análisis de las noticias. Aquí la primera. Pese a las dudas expresadas por distintas asociaciones de transportistas y al escepticismo del gobierno, que a través del premier Gustavo Adrianzen señaló que el paro sería solo acatado por, en sus palabras, informales con intereses políticos que quieren provocar el caos, el desgobierno y la inestabilidad, pues la movilización anunciada para ayer jueves 10 consiguió paralizar buena parte de Lima. Distintas zonas de la capital, como la Panamericana Norte, lucieron libres de tráfico a lo largo del día y el Ejecutivo se vio obligado a desplegar un amplio contingente policial en las calles. Según avanzaba el día, se fueron adhiriendo no solo transportistas informales y formales, sino gremios de empresarios textiles, comerciantes de gamarra, galerías del centro de Lima, trabajadores de mercados de distintas zonas, entre otros. De hecho, la manifestación fue tal que la policía intentó contener con violencia, gases lacrimógenos incluidos, a quienes estaban manifestándose en distintos momentos en el centro de Lima. Se detuvo a más de una docena de personas. Hay varios reportes de periodistas que fueron agredidos por la policía y cuando menos un registro de una persona que yo había visto impactada por un perdigón. Lo que mucha gente apuntaba ayer en las redes sociales es la disonancia entre ver pues a la ciudad repleta de policías para contener la protesta contra el gobierno, incluso excediéndose en la represión, mientras que cuando se trata de combatir a las bandas dedicadas a la extorsión, pues ahí no se ve nada de presencia policial, o muy poca en todo caso. La acción policial no impidió ayer que varios representantes de gremios de transportistas llegaran al Congreso a expresar su descontento de forma enérgica. Ahí fueron recibidos por el presidente de la mesa directiva, Eduardo Salguana, y los miembros de la Junta de Portavoces. Hubo un incidente en particular que quedó capturado en un video que se viralizó ayer en las redes y fue cuando el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se acerca a los dirigentes transportistas y les dice en tono amenazante que él no acepta amenazas, acompañando esto de una lisura. Uno de los dirigentes reacciona molesto increpándole varias cosas, pero el otro le responde calmado, entre comillas, yo voté por ti. Montoya los acusa de estar mintiendo respecto de la ley 32108, que en línea con lo que vienen afirmando los congresistas de distintas bancadas, él asegura que no favorece a las organizaciones criminales. Recordemos que derogar esta ley se ha convertido en uno de los puntos de agenda de quienes reclaman, con el que coinciden, por ejemplo, gremios representativos del sector empresarial formal, como la Cámara de Comercio de Lima. Pero Montoya les insiste a estas personas que están pidiendo algo que no se va a poder entregar, porque claro, ya sabemos que la Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado que se discuta la derogación de esta ley en el pleno de hoy y han propuesto más bien hacer algunos cambios que podrían ser solo, entre comillas, maquillaje. Lo que va a tratar de hacer hoy más bien el Congreso es aprobar la ley sobre terrorismo urbano, pero no queda claro cuál va a ser el texto final que se va a discutir porque hay un montón de iniciativas que se han presentado. Ahora bien, ante lo ocurrido el jueves, distintas agrupaciones de transportistas anunciaron que planean continuar la paralización de sus actividades hoy viernes 11 y mañana sábado 12 de octubre, a la espera de que el Congreso y el gobierno escuchen sus reclamos y entre otras cosas deroguen la ley 32108. Mientras todo esto ocurría, la presidenta Boluarte, en un discurso televisado desde Palacio de Gobierno, insistió en que su gobierno está trabajando para evitar que los criminales, abro comillas, arrebaten la tranquilidad de nuestros compatriotas honestos, cierro comillas.
Durante su alocución, Boluarte también dijo, abro comillas, acá nos mantenemos firmes frente al accionar de personas y bandas que apelan al terror para quitarle la paz a nuestros hermanos. Es un problema heredado de gobiernos anteriores, pero lo enfrentamos con firmeza, responsabilidad y un gran amor por la patria. Fácil sería rehuir a estos problemas, como ha sucedido antes, mirar al costado y dejar que otros le hagan frente, pero no hay tiempo para débiles, cierro comillas. Habrá que ver pues en qué se traduce concretamente este comentario de la presidenta Boluarte en los próximos días, o si solo es lírico. Dicho sea paso, otro incidente que resultó escandaloso por lo poco serio es que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, había dicho en una conferencia de prensa anteayer que las extorsiones habían reducido 72% en el país, pero ayer, en otra conferencia, un periodista le hizo notar que se había equivocado con la cifra, que no era 72%, sino 7.2%. Y Santibáñez respondió que no se acordaba lo que había dicho, que de repente leyó rápido, pero que en efecto era 7.2%. Penoso pues que este sea el nivel de seriedad con el que el gobierno maneja las estadísticas en un tema tan crítico como la inseguridad ciudadana. Segunda noticia, se ha presentado en el Congreso una moción para interpelar al ministro de Defensa Walter Astudillo por la compra de aviones de guerra, incluso de un nuevo avión presidencial, compra de la que se ha venido hablando pues mucho en los últimos días. Hay preguntas sobre muchos otros temas en el pliego interpelatorio contra Astudillo, pero yo diría que el foco está puesto en esta compra de más de 3.500 millones de dólares que ha levantado varias cejas. ¿Por qué exactamente? Digamos que las Fuerzas Armadas de un país necesitan mantener en el tiempo una capacidad militar disuasiva suficiente para minimizar pues, cualquier riesgo de un ataque de algún vecino. Es decir, necesitamos estar siempre en la capacidad de defendernos e invertir pues, en actualizar nuestro poderío militar a un costo que sea razonable, dimensionando propiamente ese riesgo. Porque si un país que no enfrenta riesgos de este tipo se dedica pues a comprar aviones de guerra, tanques o lo que fuera, en lugar de usar ese dinero para solucionar los problemas de pobreza, de acceso a salud, educación de calidad o de seguridad ciudadana, ya que estamos hablando de esto, pues estamos despilfarrando irresponsablemente ese dinero. Y este tema tiene un ángulo adicional, que es que por el secretismo con el que se realizan las compras militares, se presenta pues una oportunidad propicia para quienes quieren incurrir en corrupción. Y esto no es hipotético, sabemos de muchos casos de corrupción vinculados a adquisiciones militares. Entonces, considerando todo esto, uno se pregunta qué sentido tiene comprar aviones de guerra y un nuevo avión presidencial en un contexto además en el que el Estado peruano ya tiene un déficit fiscal preocupante y ya está entregándole de manera muy irresponsable, debo insistir, miles de millones de dólares a una empresa estatal quebrada como Petroperú. No tiene ningún sentido a mi criterio. Y claro, entiendo que muchísima gente vea esto y sospeche de corrupción. Por eso, aquí sí haría bien su trabajo el Congreso, sí interpela al ministro de Defensa, Astudillo, y le exige que explique con todo el detalle que sea necesario por qué el Perú requeriría pues hacer una compra como esta. Y si no tiene cómo hacerlo, que sospecho es el caso, esa compra no debería permitirse de ninguna manera. A mi criterio al menos, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes. Tercera noticia, el Banco Central de Reserva decidió sorprender al mercado y volver a aplicar extrema cautela en el manejo de su tasa de interés de referencia, que influye, como sabemos, en el costo de los créditos para las empresas y para las personas, y es la principal herramienta del BCR para controlar la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios. La mayoría de bancos esperaba que el BCR volviera a reducir su tasa en 25 puntos básicos, de 5.25% a 5%, pero el ente monetario decidió apretar el freno en su camino para reducir los costos de financiamiento y realizar la tercera pausa desde que empezó a bajar su tasa en septiembre del año pasado. Como en las dos pausas anteriores, los motivos del BCR estarían más relacionados con factores externos que con circunstancias específicas de nuestra economía. Recordemos que la inflación peruana en septiembre fue negativa, es decir, que los precios bajaron ese mes y la inflación de los últimos 12 meses cayó por debajo del 2%, que es su nivel, entre comillas, ideal, por primera vez desde el 2020. Mirando estos factores, todo indicaba que el BCR iba a bajar su tasa a 5% para abaratar el crédito y así impulsar la inversión de las personas y el consumo de la inversión de las empresas, y el consumo de las personas para dinamizar así la economía peruana. Sin embargo, el BCR optó por mantenerla en 5.25% luego de haberla recortado en agosto y septiembre. ¿Por qué tomó esta decisión? Lo explica el ente monetario de la siguiente manera. Dice que la inflación de los últimos 12 meses que transitoriamente lo que se puede ver, digamos, en el último trimestre del año es un incremento de la inflación por comparación con el año anterior
pero que lo principal, digamos, es lo que viene del frente externo, que, digamos, se está observando una mayor volatilidad en los mercados financieros y se han intensificado los riesgos derivados de los conflictos internacionales y con ello la posibilidad de mayores precios de los combustibles, por ejemplo. Como sabemos, el precio del dólar y del petróleo han venido subiendo en todo el mundo desde inicios del mes de octubre por temor de lo que pueda pasar en el Medio Oriente y del conflicto, digamos, entre Israel y Irán. Esto en represalia, digamos, por los ataques del 1 de octubre. Lo que se teme es que, así como sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania, un escalamiento bélico en el Medio Oriente pueda elevar el precio de los combustibles y se entiende que el BCR ha preferido no bajar la guardia todavía para poder proteger a nuestra economía de una posible nueva ola inflacionaria global. Cuarta noticia. La Academia Sueca anunció ayer que la escritora surcoreana Han Kang ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2024 gracias, y esta es una cita textual del comunicado, a su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Han Kang nació en 1970 en Gwangju, una ciudad ubicada al suroeste de Corea del Sur, y se trasladó junto a su familia a la capital Seúl cuando tenía 11 años. Es licenciada en literatura coreana por la Universidad Yonsei y ha participado del reconocido programa internacional de escritura de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. La autora saltó a la fama en el mundo literario internacional en el año 2016 cuando la traducción al inglés de su cuarta novela, La Vegetariana, originalmente publicada en coreano en el 2006, 10 años antes, recibió pues el premio Man Booker International. Ese mismo año, The New York Times eligió la novela como una de las mejores del año. Anteriormente, Han Kang había recibido premios en su país natal, el premio de novela coreana en 1999 por su novela corta El Niño Buda, el premio al artista joven del año en el 2000, el premio Yi Sang en el 2005 por La Marcha Mongólica y el premio Dong-in en el 2010 por Pelea de Aliento. Sobre su libro más conocido, La Vegetariana, que se publicó en español, como les decía, y en el 2017, y ha sido recientemente reeditado. Un portavoz de la Academia Sueca dijo, abro comillas, escrita en 3 partes, retrata las consecuencias violentas que aparecen cuando el protagonista Jong-hye rechaza someterse a las normas de consumo de comida, cierro comillas. El Premio Nobel de Literatura, al igual que el resto de galardones de este año, se entregará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador de los premios Alfred Nobel. Quinta noticia. Hoy Perú se juega la vida ante Uruguay en el Estadio Nacional, en el último partido de la fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. La selección nacional recibirá a los uruguayos desde las 8:30 de la noche y buscará una necesaria victoria que la ponga de nuevo pues, en la lucha por un cupo al Mundial que se disputará en unos años en Estados Unidos, México y Canadá. La blanquirroja de Jorge Fossati actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla con tan solo 3 puntos en 8 partidos, lo cual significa que estamos a 7 u 8 puntos de los puestos que otorgan un lugar en la próxima Copa del Mundo. Según el periodista de RPP Kevin Pacheco, el último 11 que probó Fossati antes del partido de hoy fue Gallese en el arco, Araujo, Zambrano y Abraham en la saga central, Polo y Callens como carrileros, Castillo, Peña y Sone como volantes y Flores y Valera como atacantes. Esto indicaría que el entrenador uruguayo se mantiene inflexible con su sistema de 3-5-2, con 3 defensas, 2 carrileros, 3 mediocampistas y 2 atacantes. Todo parece indicar que este será el 11 que Fossati mandará a la cancha mañana, en lo que podría ser la última chance de la selección de seguir soñando con el Mundial del 2026. Por otro lado, en los otros partidos de la fecha, Argentina igualó con Venezuela por 1-1, Ecuador también igualó con Paraguay 0-0, mientras que Bolivia logró el milagro y derrotó como local a Colombia por 1-0. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero quisiera cerrar con una reflexión muy breve, pero importante. Ayer, el gerente general de la sociedad agente de bolsa Calpa Securities, Alberto Arispe, a quien yo sigo en las redes porque suele tener cosas muy interesantes que decir sobre el mundo de las finanzas y la bolsa, hizo un comentario en su cuenta de X alusivo al paro por convocado por los transportistas, diciendo, abro comillas, 8:30 AM, todos en CalpaSAP trabajando, progresando, creando valor para ellos, su familia, su empleador, su sociedad, su país. Es nuestra cultura, progresar trabajando, avanzando, aprendiendo. Parando no se logra nada, las cosas se solucionan estudiando, trabajando, avanzando. Cierro comillas.
Este tuit ha generado mucha controversia en las redes sociales. Creo que Alberto hace bien en destacar el valor de la laboriosidad, el trabajo y el compromiso que él seguramente ha logrado imprimir en la cultura de su empresa. Pero al hacerlo, no sé si consciente o inconscientemente, está dando a entender por implicancia que las personas que marcharon ayer o que van a marchar hoy representan lo opuesto a esos valores, que protestan porque no quieren trabajar, que son vagos, que no quieren avanzar por sus propios medios. Y esta lectura tiene por lo menos dos problemas muy serios. Lo primero es que las personas que han marchado, si uno escucha con atención lo que dicen o lee sus pancartas, tienen un mensaje muy similar al de Alberto. Solo quieren trabajar, quieren esforzarse, quieren salir adelante con sus vidas. Pero, y aquí viene el segundo problema, no pueden hacerlo no por razones que sean atribuibles a ellos mismos, como el vicio de la pereza o del conformismo, sino porque a ellos les toca trabajar en condiciones muy distintas a cómo se trabaja en Calpasap. Son choferes, por ejemplo, de buses o dueños de pequeños comercios a quienes amenazan a diario con matarlos o hacerle daño a sus hijos si es que no pagan un cupo de extorsión. Yo me alegro muchísimo, por supuesto, de que esto sea algo que no le pasa a quienes trabajan en Calpasap, o no en la dimensión en la que se ve, digamos, en el caso de quienes están protestando, como afortunadamente tampoco me pasa a mí. Pero ese relativo nivel de seguridad con el que los trabajadores de Calpasap pueden ir a sus oficinas es algo que deberíamos exigir para todos los empresarios y trabajadores en el Perú, no solo para los que laboran en determinados distritos que, como tienen más recursos, pueden cubrir mejor sus costos de seguridad. Siempre hay que recordar que de eso se trata el libre mercado. Cada quien debe progresar o no en función de su talento y su esfuerzo, de sus méritos, pero la cancha tiene que estar nivelada para todos. Si unos trabajan en entornos seguros, pero otros en entornos de extrema inseguridad, siendo aquí el Estado el que no les está ofreciendo a los segundos un bien público mínimo que debe ser la seguridad ciudadana, pues entonces lo que tenemos no se parece a lo que podríamos llamar un liberalismo de verdad. Yo voy a ser bien claro aquí con ustedes, sobre todo con los que me están escuchando del sector empresarial. Si ustedes creen en el liberalismo y en el libre mercado, tienen que exigir las mismas condiciones mínimas que ustedes piden para sus empresas, que se las garantice el Estado a todos los empresarios, no importa su tamaño o en qué rubro o en qué lugar del país opere. Y la condición mínima que hoy no está ofreciendo el Estado a todos los empresarios, como ustedes, es la seguridad. Entonces, si tuvieran que elegir dónde estar hoy, dónde está mejor representado el interés general de los empresarios, yo me atrevería a decir que es en la marcha, aunque pueda afectar pues en el corto plazo a nuestros negocios. Ojalá podamos reflexionar un poco sobre esto. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group, y también a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.